Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con esta sesión virtual de el tema de sólidos. Vamos a iniciar con ejercicios de el año 2020, 2019, 2018 y otros por ahí que tenemos preparados. Bueno, como ustedes saben, vamos a tener ahí varias figuras geométricas, lo que son las esferas, los cilindros, las pirámides, los prismas. Entonces vamos a ir haciendo ejemplos de esas figuras. Vamos a empezar con este, que es el de la esfera. Entonces, deberíamos tener a mano un resumen, una ficha resumen de las fórmulas que se usan. Y en este caso, el área y el volumen es lo que vamos a trabajar en este problema. Entonces, ¿qué deberíamos saber? ¿Qué cosas deberíamos tener ahí a mano para poder hacer bien estos ejemplos? Bueno, primero, la fórmula del área de la esfera, que es 4pi por r cuadrado. Y segundo, la del volumen, que es 4/3 de pi por r al cubo. Bueno, esas son las dos fórmulas que deberíamos tener ahí para poder hacer estos problemas. Lo demás tiene que ver con despejar, con sustituir, con calcular, pero si no tenemos estas fórmulas, el asunto se podría complicar. En este caso, en este problema me están diciendo que el área total de la esfera es 180 pi, centímetros cuadrados. Espera un segundito nada más. Ajá, 180 pi, centímetros cuadrados. Entonces, vamos a igualar esta fórmula, 4pi r cuadrado. La vamos a igualar al valor que me dan, que es 108 pi. Y vamos a dejar las unidades por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, como tenemos solamente una variable, que es la variable r, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar. Esto es una ecuación. Entonces vamos a despejar, dividimos entre 4pi y hacemos ahí esa división, lo cual nos da 27. Los pi se simplifican y eso nos da 27. Ustedes pueden ir corroborando los cálculos para ir viendo que nos da esos números. Y posteriormente despejamos r con la raíz cuadrada. Entonces vamos a decir que el valor de r, en este caso sería, r vale raíz cuadrada de 27 o el opuesto de raíz cuadrada de 27. Pero, como estamos en un contexto geométrico, la solución negativa no la consideramos. En lo que sigue, no voy a estar apuntando esto de la solución negativa, porque entendemos que estamos en un contexto geométrico. Entonces, no tiene sentido que digamos que el radio mide menos o el opuesto de raíz cuadrada de 27. Por ahora solamente lo pongo para hacer notar eso, ¿verdad? En el contexto de las ecuaciones cuadráticas, pues tendríamos dos soluciones. En este caso, solo vamos a tomar la positiva. Bueno, esto sería como quien dice la parte 1, que tiene que ver con calcular el valor del radio. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto es el volumen? Entonces vamos a hacer aquí la parte 2 y vamos a calcular el volumen, que en este caso, como ya tenemos el valor de R, pues simplemente lo vamos a sustituir. Entonces venimos a la fórmula y decimos que es 4/3 de pi por R al cubo. Pero en este caso es raíz cuadrada de 27. Entonces hacemos raíz cuadrada de 27 a la 3. Voy a poner aquí una línea para separar. Y lo que queda por hacer es calcular esto, ¿verdad? En este caso podríamos decir que esto es, bueno, 4/3 de pi. Y ahí podríamos simplificar eso, ¿verdad? Raíz cuadrada de 27, eso es 3 a la 3. 3 a la 3 de 27, todo elevado a la 3.
Y en este caso es 4/3 de pi por 3 a la 3. Podemos sacar ahí un 3 de la raíz. 3 raíz de 3, todo a la 3. Y ahí podemos seguir haciendo esas operaciones, ¿verdad? Entonces, podríamos calcular eso, ¿verdad? Decir ahí que eso es, vamos a poner aquí 4/3 pi por 3 a la 3, elevando el 3 al exponente 3 y la raíz también, ¿verdad? Entonces elevamos raíz cuadrada de 27. Bueno, ahí lo que sigue es calcular eso. Se puede hacer ahí una calculadora. Es 3 a la 3 de 27 y sale otro 3 de la raíz, así. Entonces ahí lo que sigue es aproximar eso. Ahí lo podemos aproximar ahí en la calculadora. Raíz de 3 es 1,73 más o menos, entonces habría que multiplicar 4 por 3.14, que es pi, aproximadamente, por 27, por 3, por 1,73, que es la raíz de 3. Todo eso lo vamos a dividir entre 3, por el 3 del 4/3. Y eso nos da más o menos 586, 587, por ahí anda el asunto, redondeando. Entonces buscamos la solución más cercana a ese número. En este caso sería 587,67. Dependiendo de los decimales que usemos o cuántos decimales usemos, vamos a estar más cerca o un poquito más largo, pero no debería ser tantísima la diferencia. Entonces, en este caso el más cercano es 587. Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí. Correcto, sí, solo se permite calculadora básica, me preguntan, así es. Entonces, en ese caso, por eso fue que calculé ahí el raíz cuadrada de 27, como 3 raíz de 3. Sin embargo, ustedes pudieron haber hecho ahí directamente en la calculadora raíz cuadrada de 27 y eso les da 5,19 más o menos. Pero bueno, ahí era también para practicar un poco los cálculos con los radicales. Bueno, ese es el primer ejemplo y es algo muy clásico en el sentido de que me dan el área, despejo el radio y calculo el volumen. Digamos que muchos de esos problemas tienen que ver con hacer esos cálculos, despejar, sustituir. Entonces ustedes se van a encontrar ahí muchos problemas de esos. Incluso en el libro de texto, en el libro del curso, aparecen bastantes problemas de ese estilo. Me preguntan si va a haber preguntas de desarrollo. No. Ya hoy se envió la distribución. Bueno, ayer creo que se envió más bien. Se envió la distribución y no, solo van a tener preguntas de selección. Creo que son 40 y algo, 44, 42 por ahí. Eso de acuerdo a la distribución. Bueno, ese es el primer ejemplo, que tiene que ver con esferas y es un ejemplo que salió el año 2019, me parece que este era el 2019. Y si ustedes revisan pruebas, se dan cuenta que siempre vienen algunas de este estilo, ¿verdad? Despejar ahí el R. Bueno, vamos ahora con el ejercicio 2. Este problema es de una caja. Y seleccioné este porque tiene un detalle importante, que es el concepto de razón. Razón y proporción. En este caso, dice, en una caja de base rectangular sin tapa, eso es muy importante, ¿verdad? Que no tiene tapa. Las dimensiones de la base están en razón 2/3, o en razón 2:3. Bueno, eso es algo que hay que entender para abordar problemas como este. Ustedes se van a dar cuenta que esto sale o se usa bastante y ese concepto de razón se necesita en este problema. Bueno, las razones no salen directamente, no es que le van a preguntar calcule tal razón, pero sí se supone que este concepto lo sabemos, digamos, de años anteriores. Entonces, antes de empezar el problema,
voy a comentarles aquí, cuando decimos, por ejemplo, están en razón 2 es a 3, podemos entender esto como las fracciones también. Y usted podría amplificar esa fracción. Por ejemplo, si usted amplifica por 2, usted dice 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6. Entonces, 4 sextos, si usted lo amplifica o lo multiplica ahí por cualquier otro número, digamos por 5, 5 por 4, 20, y 6 por 5, 30. Entonces, 4 y 6 están en razón 2 tercios. 20 y 30 están en razón 2 tercios. Y así, usted puede encontrarse varios números que estén en esa razón. En este caso, podríamos analizar este problema de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa estar en razón 2 tercios? Bueno, significa que las medidas que estamos buscando, una es 2x y la otra es 3x. Porque si usted hace esa división y simplifica, eso le da 2 tercios. Entonces, cada vez que tengamos preguntas de este estilo, no sabemos cuáles son los números, pero sí sabemos que están en una razón 2 tercios, podríamos entender que una medida es 2 por algún número y la otra es 3 por ese otro número. Entonces, a modo de ejemplo, yo les ponía ahí, ¿verdad? Que, por ejemplo, digamos, digamos, si yo multiplico aquí por 6, 12 y 18 están en razón 2 tercios, porque si usted hace la división y simplifica, eso le da 2 tercios. En este caso no sabemos cuántos son esos números, entonces por eso, de manera general, vamos a ponerle 2x y 3x. Bueno, básicamente es eso lo que podemos interpretar de esa manera. Creo que por aquí tenía una imagen de la caja que nos va a permitir ahí hacer aquí un dibujo mejor. Vamos a ver si tenemos una caja. No, no tenemos una caja por aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujo de una caja rectangular sin tapa. Y nos va a quedar algo como esto. Aquí estoy dibujando a mano alzada, entonces puede que no quede así como tan proporcionada, pero bueno, la idea es esa. Bueno, ¿qué significa esto? Significa, dice que las dimensiones de la base, eso es muy importante, entender las partes que tienen estas figuras. La base es esto, lo estoy pintando de amarillo. Y dice que las dimensiones de la base están en la razón 2 tercios. Eso significa que un lado mide 2x y el otro mide 3 por x. Y la altura mide 5, que en este caso sería la altura mide 5. Bueno, el problema dice que el volumen de ese paralelepípedo, que es esa caja es un ejemplo o es un caso particular de un paralelepípedo, dice que el volumen es 270. Entonces aquí deberíamos saber también cómo se calcula el volumen de una figura como esta, de una caja. El volumen es, a modo fácil de decirlo, es largo por ancho por alto. En nuestro ejemplo, entonces el volumen es el largo, 3 por x, el ancho, 2 por x, y el alto, que es 5. Ese sería nuestro volumen. Y nos están diciendo que ese volumen es igual a 270. Entonces ustedes pueden notar que de aquí nos va a quedar 2 por 3, 6, por 5, 30. 30 y x por x, x al cuadrado. Eso nos da 270. Y de aquí vamos a despejar x al cuadrado, entonces dividimos entre 30 y simplificamos. 270 lo simplificamos entre 30, lo cual nos va a dar 9. Sacando raíz cuadrada, esto va a producir dos soluciones, otra vez, pero solo vamos a considerar la positiva. Entonces, x vale
vale 3. La solución menos 3 no la vamos a considerar. Aquí deberíamos escribir el símbolo de equivalencia, sí, solo sí. Y sabiendo el valor de x, entonces sí, vamos a decir, o vamos a reemplazar ese valor de x en la figura que tenemos ahí. Entonces, si volviéramos a hacer la caja, ya podríamos quitar x y en lugar de x escribir lo que mide, que en este ejemplo es, bueno, x vale 3, entonces ahorita vamos a hacer esos cálculos para ver cuánto darían esas medidas. La altura sigue siendo 5, x vale 3. Entonces, si usted reemplaza ese valor de 3 en la x, si lo reemplazamos, entonces en la caja las medidas serían 2 por 3, 6, y el otro sería 3 por 3, 9. Entonces tendríamos una caja que tiene esas medidas que estoy escribiendo. Y ya podríamos calcular fácilmente o responder lo que me piden, que en este caso la pregunta es el perímetro de la base. Ojo, que es el perímetro de la base. Entonces, ¿qué es el perímetro de la base? Es sumar las medidas de los lados de la base. O sea, 6 más 6 más 9 más 9. Y ahí simplemente hacemos esa suma, lo cual nos va a dar 30. Bueno, ahí las unidades respectivas, ¿verdad? Decímetros cuadrados. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de la base? Bueno, el perímetro de la base es 30. Y buscamos la respuesta y es 30 lo que me están pidiendo. Esta pregunta se podría explotar un poco más en el sentido que usted le podría preguntar cuál es el área lateral, cuál es el área total, por ejemplo, cuál es el área de la base. Podemos hacer esos cálculos solo para aprovechar el problema, aunque ya la respuesta, digamos, ya la tenemos. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es el área de la base, en este caso, lo único que tendríamos que sacar es el área de esta que estoy pintando de amarillo, que en este ejemplo es 6 por 9, lo cual da 54. Note que es una caja sin tapa, dice ahí, entonces no hace falta sumar el área de la tapa de arriba porque no existe. Y se me pregunta en el área lateral, lo que hay que hacer es sumar el área de los rectángulos que están ahí. Uno es 6 por 5, 30. Pero son dos, ese y el que está del otro lado. Entonces, por 2. Y a eso hay que sumarle los otros dos, el área de los otros dos rectángulos, que lo estoy pintando de naranja aquí. Eso no lo preguntan, repito, pero lo estamos haciendo para aprovechar el problema y hacer un poco más de cálculos ahí. Por eso hay que sumarle 9 por 5, por 2. Y ahí es cuestión de calcular. 6 por 5, 30, por 2, 60, 9 por 5, 45, por 2, 90, entonces esto da 150. Bueno, decímetros cuadrados. Y listo. Entonces, esa sería el área lateral. Sin embargo, en el problema solo se pide el perímetro de la base. Y básicamente eso es. Voy a abrir micrófonos por si alguien tiene, o si alguien tiene alguna pregunta que me indique para cederle ahí la palabra. Alguien que me confirme que se está escuchando bien, por favor. Sí, ok.
Sí se escucha. Muy bien, perfecto. Bueno, si no hay preguntas, nadie levantó la mano para alguna pregunta. No. Bueno, vamos con el problema 3. Bueno, alguien me preguntó en el chat que si razones entran. Bueno, no entra directamente, pero es parte de lo que, de los conocimientos previos para abordar estos problemas, ¿verdad? Entonces, no es que va a venir una pregunta que diga calcule la razón de esto. Eso no. Pero eso puede venir en este tipo de problemas. Aunque creo que tal vez ustedes se refieren a una sección que era que la razón de las áreas es igual a la razón de los lados. Eso sí no entra. ¿Sí? Eso es otra cosa. Tengo otra pregunta. Dice, para una caja sin tapa, el área basal es solo el área de la base que hay, correcto, sí. En ese caso, el área basal es igual al área de la base. Coinciden. Muy bien. Porque recuerden que el área basal son las dos bases, la de abajo más la de arriba, pero en este caso solo hay una. Vamos al problema siguiente, problema 3, que nos lleva a un problema de prismas. Y me gusta esta pregunta porque no es el caso común de un prisma donde la base es un polígono regular. No es así. Es un prisma recto cuya base son triángulos isósceles. Es un triángulo rectángulo isósceles. Ven, no es un triángulo equilátero la base. Entonces, eso es importante hacerlo notar. Creo que por aquí tenía una figura al respecto. No. Okay. Bueno, vamos a hacer el dibujo. En este caso, vamos a dibujar aquí un triángulo rectángulo isósceles, que es la base de ese prisma. Vamos a ver si nos sale rectángulo ahí, más o menos. Bueno, y recordemos que un prisma es una figura como esta que estoy dibujando acá. Vamos a ver que también queda esa figura. Más o menos es así. Vean que no es un dibujo muy exacto, pero lo importante es ahí hacer la representación. Más o menos. Ustedes entenderán que cuesta un poquito dibujar a mano alzada, así como acá. Bueno, más o menos es eso. Lo importante acá es que tenemos un triángulo rectángulo isósceles ahí en el prisma. Y uno de los catetos que forman la base mide 6. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que si este cateto mide 6, el otro también. Y como es un triángulo rectángulo isósceles, sabemos que es un triángulo especial, 45-45, y por lo tanto la hipotenusa es 6 raíz cuadrada de 2. Si no se acuerdan de eso, entonces hacen ahí un paréntesis y empiezan a decir, bueno, si esto mide 6, el otro mide 6, puedo calcular la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. Entonces también es una estrategia válida donde ustedes podrían hacer eso. En este caso aquí sería 72, 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, y ahí le sacan raíz. Entonces vean que eso va a dar 6 raíz de 2. Si no les gusta así, entonces nada más se van a la fórmula que ustedes estudiaron del triángulo 45-45 o el triángulo rectángulo isósceles, que dice que si los catetos miden x, pues la hipotenusa mide x raíz de 2. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Dice que la altura del prisma es 5. Y nos están preguntando el área lateral. Eso es básicamente. Entonces, como nos preguntan el área lateral, lo que tenemos que sumar es las áreas de
este rectángulo que estoy pintando de amarillo, de este otro rectángulo que estoy pintando acá de rosado, y de este otro rectángulo que es el que está así como de frente. A ver si lo visualizan. Entonces, en este ejemplo, el área lateral es 6 por 5, que es el rectángulo amarillo, más 6 por 5, que es el rectángulo rosado, más el área del rectángulo que está así de frente, el que rayé con naranjado. Entonces sería 5 por 6 raíz de 2. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacer esas cuentas, ¿verdad? 6 por 5, 30. Otra vez 6 por 5, 30. Y otra vez 6 por 5, 30. Mucho cuidado aquí, porque solo puedo sumar los semejantes, 30 más 30. Pues en este caso es 60. Y el 30 raíz de 2 hay que dejarlo así, porque no son semejantes, no se pueden sumar. Un error muy común es que la gente suma 60 más 30, pero eso no se puede porque no son semejantes. Entonces deberíamos tener una respuesta que diga 60 más 30 raíz de 2. En este caso, sí, es la opción D. ¿Ven? Y eso es el área lateral. Vea que no estamos tomando en cuenta el área de las bases. Solamente nos están preguntando por el área lateral. No estamos considerando las bases. Les repito que tomé este ejemplo porque la base no es un triángulo equilátero, como normalmente vienen ahí muchas preguntas. Dicen, calcule el área de un polígono, bueno, donde la base es un polígono regular, pero en este ejemplo no. En este ejemplo es un triángulo, isósceles y rectángulo. Bueno, eso es. Si hay preguntas, pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. ¿Cómo me aseguro cuál de los lados es el del isósceles? Vamos a ver si le capto la pregunta. Bueno, es que en un triángulo rectángulo, ¿verdad? El que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Ok, creo que ya te entiendo la pregunta. Tal vez ahí es por un tema de que el dibujo no me quedó tan bien, pero el hecho de que diga prisma recto, sí, tal vez eso está generando un poco de confusión. Como esto es un prisma recto, los dos triángulos son isósceles, son rectángulos isósceles. Entonces, da igual cuál de los dos tome, ¿verdad? Ahí, sí, es que ahí algo hizo automático que no me quedó ahí eso. Ok. Bueno, eso que me dices ahí, no sé si estás poniendo pública la pregunta para que todo el mundo lo vea, sería mejor. Pueden poner ahí pública para que todo el mundo estaba, para que la gente vea las preguntas. Vamos a realizar esa confusión. Ok, no, es que eso que me pregunta no debería haber duda porque ahí dice que uno de los catetos mide 6. Entonces, en el momento que ahí diga uno de los catetos mide 6, ya no puede ser que un cateto mida 6 raíz de 2, ¿verdad? Ajá, sí, exacto, eso es. Bueno, mucho gusto. Tal vez puedan escribir ahí las preguntas públicas en el chat para que todos veamos lo que me están preguntando. Bien. Bueno, vamos a, si no hay preguntas, no veo manos levantadas. Vamos a la siguiente.
La siguiente pregunta, vamos a trabajar con un cilindro. Ya que hemos estado haciendo cajas, esferas, vamos a ir cubriendo todas las figuras. Es un cilindro sin tapa. Eso es un detalle importante. Es un cilindro sin tapa. Y cobra más importancia porque me están pidiendo el área total. Entonces no hay que aplicar la fórmula así tan directa, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado porque a veces fallan, no porque no sepan hacerlo, ¿verdad? Sino por el tema de tal vez no leer ese detalle. Bueno, recordemos que un cilindro tiene esa forma y tiene dos componentes importantes. La altura, normalmente se representa con H, y el radio de la base, normalmente se le pone R. Entonces ustedes tienen ahí que al desarmar esa figura, tenemos dos círculos de radio R, altura H, y algo muy importante, el ancho, por decirlo de alguna forma, el ancho está formado por, ustedes lo pueden ver aquí, voy a pintar de verde para ver si me explico bien. Estoy señalando aquí el ancho del rectángulo, o la longitud de la circunferencia. Entonces, en el cilindro, si le ponemos H a la altura, en este caso es esta, perdón, H sería el largo, viéndolo así, y el ancho sería la longitud de la circunferencia, o sea, 2pi por r. Entonces, cuando nos digan cuál es el área total de un cilindro, bueno, es 2 veces 2pi r cuadrado, que eso me da el área basal, las dos bases sumadas, más el área lateral, que es un rectángulo, o sea, 2pi por r por h. En nuestro ejemplo, eso es en general, ¿verdad? En nuestro ejemplo dice sin tapa. Entonces, no hay que considerar uno de los dos círculos. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a leer el problema. Dice que la altura es 8, o sea, h vale 8. Y el radio es 6. Entonces, si queremos sacar el área total de ese cilindro, es el área basal, pero solo hay una base, o sea, pi por r cuadrado, más el área lateral, que es 2pi por r, que es 6, por 8. Entonces voy a apuntar aquí. Solo una base. Porque dice sin tapa. Y de ahí en adelante es cuestión de hacer el cálculo. Entonces esto queda 6 al cuadrado, 36pi. 2 por 6, 12. Y 12 por 8. Ahí ustedes multiplican. Eso nos da 96pi. Y si a eso le sumamos 36pi, nos da 132. Como estamos en centímetros, entonces debería ser 132 centímetros cuadrados. Que si no es al revés lo que apunté en la figura. ¿En qué sentido? Ah, ok. De que el h debería ser aquí y el 2pi al otro lado. Bueno, como está acomodada ahí, pues sí, tiene razón. Vamos a ser un poco más formal sin eso. Sí, sobre todo porque ahí está señalado que esta longitud que estoy pintando de rojo, es la longitud de la circunferencia, es esta. Sí, está bien, tiene razón. Y la altura es el otro. Es que lo he apuntado así porque en la figura se observa que es más largo ahí la altura, pero sí, tal vez es una cuestión de la posición. En todo caso, como es base por altura, se puede meter el orden. Entonces no nos va a afectar eso. Bueno, quiero enfatizar nuevamente que tengamos mucho cuidado en esos detalles, ¿verdad? Cuando dice con tapa, sin tapa, porque si ustedes lo calculan usando las dos bases, les va a dar una de las respuestas que está ahí. Entonces, estarían fallando una pregunta
solamente por no leer ese detalle, ¿verdad? Bueno, este es el área lateral. Y el área, bueno, de una base. ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano para cederle la palabra. No hay preguntas. Me pueden indicar si el asunto va claro, si no. Ok. Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos a hacer una hora de conos para ir cubriendo todos los tipos. Bueno, ese tipo de preguntas sale bastante, ¿verdad? Nos dan ahí la altura, hay que sacar la generatriz o cosas de esos. Entonces, si manejamos ahí las fórmulas y si en clase discutiera un poco de dónde vienen, lo cual sería muy bueno también, esos problemas se pueden ir abordando, ¿verdad? Usando las fórmulas. Vamos a poner aquí una imagen para recordar cosas. Ahí están los tres componentes del cono. La altura, normalmente usamos la letra H, radio R y generatriz G. Entonces, cosas que deberíamos saber, bueno, que se forma un triángulo rectángulo. Y como es rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras. Entonces, la generatriz al cuadrado es la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Y el área de la base, o el área basal, que es lo mismo, porque solo hay una, es pi por r cuadrado. Y el área lateral es pi por r por g. Bueno, eso no lo demostramos aquí, pero tal vez algunos lo hicieron ahí en clase, ¿verdad? En su colegio. Demostraron ahí por qué es así las fórmulas. Pero para efectos del problema, eso es lo que hay que saber. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, en este ejemplo dice que la generatriz mide igual que el diámetro de la base. Eso es muy importante. Entonces, si hacemos un dibujo, vamos a tener algo así. Dice que, vamos a usar la regla para que esto nos salga un poquito mejor. Dice que la generatriz mide igual que el diámetro. Voy a mover esto un poco, ahí está. La generatriz mide igual que el diámetro. Vamos a poner aquí el centro, trazamos aquí el radio y voy a dibujar la altura aquí, más o menos ahí. Entonces aquí tendríamos esto. Bueno, hay un detalle importantísimo aquí. Dice el problema que la generatriz G mide igual que el diámetro. Entonces, para efectos de resolver esto más cómodamente, yo le voy a poner X, no al diámetro, sino al radio. Entonces el diámetro va a medir 2X. Entonces el diámetro va a ser igual a 2X, que también va a ser igual a la generatriz, 2X. Ahora, alguien podría ponerle X a la generatriz. Sí, está bien, no hay ningún problema. Eso estaría bien. Pero, en ese caso, tendría que ponerle X medios al radio y se podría complicar ahí el despeje. Entonces, por eso, estratégicamente le estoy poniendo X al radio para que el diámetro me quede el doble. Por lo tanto, en este problema, la generatriz mide 2X y
la altura, ahí me dicen cuánto es 10 raíz de 3. Entonces, en realidad el problema se resuelve usando el teorema de Pitágoras para calcular el valor de X usando ese triángulo que estoy pintando. Entonces vamos a usar teorema de Pitágoras en ese triángulo. En este caso sería la hipotenusa, bueno, por teorema de Pitágoras. Y este teorema se va a usar demasiado en estos problemas. Es la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De ahí en adelante es una ecuación cuadrática, entonces vamos a irla despejando aquí. 2 al cuadrado da 4 y x al cuadrado, pues x al cuadrado. 10 al cuadrado da 100. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado da 3. O si lo quieren ver como raíz de 9, que también es 3, entonces también. Voy a restar x al cuadrado a ambos lados, entonces nos queda 3x a la 2. Y 3 por 100 me da 300. Divido por 3 a ambos lados, entonces me queda 100. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada, entonces x nos da 10. Recuerden que 10 o menos 10, pero no estamos considerando la negativa. Bueno, entonces ya tenemos el valor de x. Por lo tanto, si quisiéramos volver a dibujar el triángulo que hicimos ahora, ese que pinté ahí rosado. En este caso, la altura sigue siendo 10 raíz de 3. El x vale 10 y la generatriz sería 2 por 10, 20. Porque x vale 10, 2 por 10. Entonces ahora sí, vamos a ver qué es lo que preguntan aquí. Bueno, aquí preguntan cuál es el área lateral. El área lateral del cono. Entonces, listo. El área lateral es pi por r por g por generatriz. Es decir, pi por r, que es 10, por generatriz, que es 20. Entonces ahí eso da 10 por 20, 200. Y el pi. Y como eso es lo que preguntan, pues simplemente debería haber una respuesta que diga 200 pi. Y efectivamente, es la opción B. Bueno, y eso es todo. Pero en esos problemas sí es necesario recordar que hay que usar eso que estoy encerrando aquí en cuadrito negro, ¿verdad? Esos son los elementos centrales para poder resolver los problemas de conos. A veces hay que despejar la altura, a veces hay que despejar la generatriz, pero más o menos por ahí andan estos problemas. Hay que saber muy bien teorema de Pitágoras, despejar, pero con eso podríamos hacerlo. Bueno, ¿alguna pregunta? Pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano para darles audio. Bueno, voy a hacer algunas preguntas para participen ahí. Bueno, levanten la mano quienes estuvieron en la sesión del lunes, la sesión que pasó. Ok. 13, 14, 15, 15, 17. Ah, muy bien, muy bien. Casi la mitad, 20 por ahí. Y en la sesión de hace 8 días, que fue de logaritmos. Muy bien. Perfecto. Bueno, qué dicha que han podido asistir. Eso les ayuda bastante. Vamos al problema 6, que es un problema de pirámides. Ahí está el problema.
Este problema lo seleccioné. Es una pregunta muy corta, pero tiene ahí varios conceptos que tenemos que saber. Entonces, por aquí tenía una imagen que nos va a ayudar a ejemplificar esto. Ahí tenemos los componentes de una pirámide cuadrangular. Tenemos lo que es la apotema de una pirámide. Vean que aquí hay dos apotemas, ¿verdad? Está la apotema de la base, que es la que estoy pintando de rojo. Está la apotema de la pirámide, que es la que está de negro. La apotema de la pirámide no es otra cosa que la altura de una de las caras. Es lo mismo. El apotema de la pirámide es la altura de una de las caras. Entonces, en este ejemplo dicen que la apotema de la pirámide mide 10 y el lado de la base mide 12. Entonces, es una pregunta súper corta, pero conceptual, y por eso es que me gusta. Entonces, aquí dice que la apotema mide 10. Entonces, ese segmento negro mide 10 y el lado de la base mide 12. Entonces, el área lateral, aunque hay fórmulas para hacer esto, yo prefiero que lo entiendan de esta forma, ¿verdad? El área lateral es simplemente el área de una cara por la cantidad de caras. Eso es todo. Entonces, el área lateral es el área de ese triángulo amarillo, que es la base, que es 12, por altura entre 2, por 4, porque tenemos 4 caras. La base es cuadrada, entonces hay 4 caras. Y ahora es cuestión de hacer ahí cálculos. 12 por 10, 120, entre 2, 60, y 6 por 4, 24, 240. En este caso, centímetros cuadrados. Y eso es toda la pregunta. Esa salió el año pasado. Vean que, vamos a agrandar aquí, ¿no? Petición del público. Sí, ahí tal vez faltó hacerlo un poco más grande. Ahí se ve mejor ya, sí. Okay. Vean que hay que saber el concepto de apotema. Apotema de la pirámide. Entonces ahí anoten eso, ¿verdad? La apotema de la pirámide es la altura de la altura de las caras de la pirámide. En toda pirámide, los lados son triángulos, y como son triángulos tienen una altura. Bueno, esa altura se llama apotema. Otra cosa es la apotema de la base, que es la que está ahí abajo, la que pinté de rojo, es la apotema de la base. Pero si no dice apotema de la base, usted entiende que es esa. ¿Cómo sé cuando me preguntan solo una de las caras? Ok. Bueno, cuando la pregunta dice área lateral, la palabra clave aquí es lateral. Área lateral se refiere a todas las caras. Excluyendo la base, correcto, así es. Esa sería área de la base. O área basal, que es igual porque solo hay una. Si quisieran solo el área de una cara, pues tendría que venir así. Casi que tendría que decir la pregunta, calcule el área de una de las caras de la pirámide. Pero de lo contrario, son todas las 4 caras. Y si me preguntan el área total, pues hay que sacar las 4 laterales y sumarle la base. En este caso, eso era todo lo que se preguntaba, porque la pregunta está pensada para ver si se conoce este concepto, ¿verdad? La apotema. Digamos que esa es como lo que podría dificultar la apotema de una pirámide.
Bueno, eso es toda la pregunta. Realmente eso salió el año pasado y si no sabemos qué es la apotema, se podrían tener ahí algunas dificultades para hacerlo, pero por lo demás es una pregunta que debería ser bastante rápida de hacer y sencilla. Bueno, vamos a hacer... bueno, perdón. Voy a aprovechar aquí para poner esta imagen que la voy a usar más adelante en ninguno de los problemas que tenemos por ahí. Vean, esta imagen que acabo de poner, normalmente yo la uso para representar lo que pasa en una pirámide. Entonces, vean, en esta imagen, esta línea de acá representa la altura de la pirámide. ¿Ok? Esta que voy a pintar de morado, esto viene siendo la apotema de la base. Esa línea negra que está ahí inclinada es la apotema de la pirámide. O sea, yo lo que tengo ahí proyectado es como quien dice una cara de la pirámide nada más. ¿Okay? Eso es todo. Si alguien quisiera dibujar la pirámide completa, entonces tendría que hacer la otra cara para acá, la otra cara para acá y así sigue haciendo las demás caras. Pero aquí yo solo estoy viendo como una cara, como desarmando la figura y dejándome una cara, solamente para explicar esos conceptos, ¿verdad? Entonces, esas líneas rojas, la que tengo aquí a mi izquierda, representa, bueno, esta que estoy marcando aquí con una flecha azul, eso sería el lado del polígono de la base, ¿verdad? O sea, el lado de la base. La base es un polígono y ese es el lado de la base. Las otras líneas rojas vienen a representar lo que llamamos las aristas, la arista lateral. Entonces, eso es por un ejemplo que lo vamos a usar ahora. O sea, eso que está ahí es como lo que está pintado de amarillo en la pirámide pequeñita. Es solo una cara, una vista así de la cara. Ese ejemplo lo hago nada más para que traten de visualizar las partes de la pirámide. ¿Ok? Bueno, eso era lo que quería comentar por ahí. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos con el ejemplo 7, que es de un prisma. Vamos con otro prisma. Ve que ya hicimos conos, cilindros, esferas, prismas, pirámides. Vamos a hacer otro prisma ahora. Dice, en un prisma recto, la base es un decágono regular. Entonces, aquí hay que saber qué es un decágono regular. Bueno, es una figura que tiene 10 lados. Eso es un decágono regular. O sea, n, siendo n el número de lados, n vale 10. Y dice que el área lateral es 120 centímetros cuadrados y el perímetro de la base es 60. Bueno, haciendo algo parecido a lo de antes, yo voy a dibujar aquí solamente una de las caras. El polígono tiene 10 lados, entonces por aquí deberían venir los otros, pero yo solo estoy representando una de las caras, que es esa que está ahí de amarillo. Es una cara. Pero son 10 caras, ¿verdad? Porque es un decágono. Entonces dice el problema que el área lateral del prisma es 120. Entonces, si el área lateral es 120, el área de cada cara es 120 entre 10, porque son 10 caras. N vale 10. O sea que el área de ese rectángulo amarillo es 12. Tiene un área de 12. Entonces usted suma 12 de una cara, más 12 de otra, más 12 de otra, y así. Si suma las 10 caras, pues le da 120, que es el área lateral. Ahí dice, área lateral es 120. Por otro lado, dicen que el perímetro de la base
es 60. Entonces, cada lado mide 60 entre la cantidad de lados que tiene la base. Como n vale 10, son 10 lados. Entonces, cada lado mide 6. O sea, que en esa figura amarilla, que es una cara, la base de ese rectángulo mide 6. Bueno, y 6 miden todas las caras, los lados de la base. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la altura del sólido? Es decir, ¿cuánto mide h? Entonces ahí debería ser muy simple, porque si usted sabe que es un rectángulo y que debe dar 12, h debería darnos de respuesta 2, ¿verdad? Entonces, el área de esa cara debería ser que h vale 2, porque 2 por 6 me da 12. Y eso es toda la pregunta. Vean que es una pregunta pensada sobre todo para entender cómo es que queda esa figura así desarmada, ¿verdad? Bueno, eso salió en el 2019, me parece. Vean que aquí estamos trabajando con el perímetro de la base, el concepto de área lateral, y eso nos ayuda a ir entendiendo ese problema. Bueno, nuevamente abro el espacio para preguntas. No veo preguntas, no veo manos arriba. ¿Hay alguien con la mano levantada? Ah, sí, Josué. Josué, voy a habilitar el audio. Adelante. No, no tenía preguntas, Josué. Ah, ok, está bien, perfecto. Bueno, no era pregunta, falsa alarma. Bueno, si nadie tiene preguntas, entonces vamos con otro problema, ¿verdad? Vean que estas dos que hemos hecho son preguntas bastante cortas, pero realmente tienen mucho concepto ahí, ¿verdad? Y más que de calcular, la idea era ver que entiendan qué es un decágono, qué es el área lateral, cómo son las caras, si son triángulos, si son rectángulos, ese tipo de cosas es lo que queríamos hacer ahí. Bueno, vamos al problema 8. Creo que este es del 2018, me parece. Bueno, dice, analiza las siguientes proposiciones, y estas son de esas clásicas de cuáles son verdaderas, ¿verdad? Si solo la 1, solo la 2, no, ninguna. Eso sale bastante. Referidas a una esfera circunscrita a un cilindro. Una esfera circunscrita a un cilindro. Entonces, ahí hay una palabra clave que es el hecho del concepto de circunscrito, ¿verdad? Bueno, hay toda una definición de cómo funciona eso, pero el asunto, a manera fácil de decirlo, es que el cilindro está inscrito en la esfera. O sea, el cilindro está, por decirlo de una manera un poco informal, el cilindro está dentro de la esfera. O la esfera está por fuera. Eso significa estar circunscrito. Entonces, la esfera está por fuera del cilindro. O al revés, el cilindro está por dentro de la esfera, como guste interpretarlo. Aquí el asunto está podemos intentar hacer un dibujo acá, eso no es tan fácil, pero más o menos es algo así. Bueno, creo que eso no me reconoció ahí el círculo. Vamos de nuevo. El asunto es que hay un cilindro, ¿verdad? Y hay una esfera ahí que lo contiene. Un detalle que voy a volverlo a hacer porque de pronto no me va a quedar tan bien. Vamos a intentar hacer un cilindro aquí. Bueno, ahí quedó bastante bien. Más o menos. Bueno, y hay una esfera que está por fuera, o una esfera circunscrita al cilindro. Entonces, más o menos el dibujo se ve algo así.
Bueno, en realidad no está quedando tan bien. Vamos a hacer otro dibujo. Eso es parte del aprendizaje, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí, más bonito. Muy de nuevo, para ver si me lo leen. Pero bueno, ustedes pueden ir haciendo ahí en sus cuadernos sus propios dibujos, ¿verdad? Entonces tenemos un cilindro y hay una esfera que lo contiene. Entonces más o menos eh, es algo como así. Bueno, y ustedes se dieron cuenta que el dibujo no es como el mejor. Algo así. Eh, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Y aquí la pregunta es, el cilindro tiene radio 4 y altura 15. Entonces, si aprovecho este dibujo que tengo acá, el radio es 4 y la altura es 15. Un poco la idea aquí es analizar o darse cuenta que el radio de la esfera, voy a pintarlo de negro, el radio de la esfera, va del centro a cualquier lado, ¿verdad? Algo así. En este dibujo que estoy haciendo, el radio de la esfera vendría del puntito negro hacia aquí. Ese sería el radio de la esfera, el radio R. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Bueno, que al final de cuentas, aquí vendría la esfera, ¿verdad? Este no es ustedes vieron que no es el mejor dibujo, pero en esta modalidad cuesta un poquito hacer eso. Ya ustedes nos vamos a dar cuenta que al final de cuentas vamos a trabajar con ese triángulo que estoy pintando de amarillo, que es un triángulo rectángulo. Entonces, ese triángulo rectángulo mide 4 en el cateto de arriba y la mitad de 15 en el cateto de abajo, porque el 15 se va a dividir entre 2 porque, bueno, este es el error, porque va a medir 7,5 para un lado y 7,5 para el otro. Entonces, básicamente el dibujo quedaría algo así. No sé si se lo imaginan o no. Escríbanme ahí en el chat a ver si se lo imaginan. Escriban algo ahí. ¿Sí? Más o menos lo logran visualizar. O si no intento hacer otro dibujo. Entonces, escríbanme ahí, por favor. Sí, sí, si no. Sí, más o menos. Bueno, me escribieron. Ok, está bien. Vamos a intentar hacer otro dibujo. Estoy aquí intentando descargar una imagen para ponerles ahí, pero tomen 30 segundos. El problema es que yo tenía uno, pero no está tan bien. Vamos a hacerlo otra vez. Un segundito. Vamos a ver si por aquí tenía uno. No. Ok. Bueno, vayan ahí calculando el valor de R, haciendo Pitágoras, mientras eh, voy a poner una imagen aquí. Lo estoy buscando. Vayan calculando ahí. Van participando. Hagan ahí, teorema de Pitágoras, todo eso así.
Ya me encontré una imagen que nos va a ayudar a entender eso. Las cosas a veces, esta de ojalá se hacía a mano alzada, pero un buen dibujo nos ayuda. Ya estoy aquí buscando una imagen bonita para compartirles. Creo que esta imagen les puede servir. Veamos esa imagen. Está un poquito mejor que la que yo hice. Bastante mejor, de hecho. Bueno, entonces vean. El asunto es el siguiente. Dice ahí que el... Espera un momentito, se nos configuró algo aquí. Ah, sí. La tableta se me pegó. Listo. Bueno, dice que la altura del cilindro, disculpen que se me está pegando eso, pero ya está, es 15 y el radio es 4. Entonces, un poco la intención del dibujo es esta. El centro de la esfera lo estoy pintando de azul y el radio de la esfera es ese segmento que estoy dibujando. Entonces, la idea aquí es pensar que como el radio del círculo es 4, se me va a formar ese triángulo. 4 en el radio. Perdón, sí, 4 en el radio del círculo. El radio de la esfera lo desconozco. Y el cateto vertical mide 7,5. Porque hasta abajo mide 15. O sea, en esta figura se me forman dos triángulos. Si lo quieren interpretar así. Donde los catetos verticales miden 7,5 cada uno para llegar a 15. Por eso es que hice ese dibujo, ¿verdad? Porque lo que queremos es calcular por Pitágoras el valor de R. Bueno, no sé si eso mejoró. James, que me preguntó ahí, lo logras visualizar. Bueno, entonces ahora sí, vamos a aplicar ahí el teorema de Pitágoras para calcular el valor de R. Entonces aquí dice que es R cuadrado es igual a 4 a la 2 más 7,5 al cuadrado. Aquí podríamos usar 17 medios. Yo creo que es mejor. Perdón, 15 medios. Pero si no se puede trabajar así, o sea, en eso no hay ningún problema. Bueno, vamos a sumar ahí. 7,5 más 7,5 al cuadrado más 16. En este caso es 7,5 por 7,5. Ustedes lo pueden calcular ahí. Eso da 56,25. Podríamos trabajarlo en fracción, pero bueno, ya lo hicimos así. Si ustedes suman eso, eso da 72,25. Y si le sacamos raíz cuadrada, eso nos da 8,5. Alguien que está haciendo los cálculos, por favor, para que lo compruebe. Entonces esto da 8,5. Bueno, y listo. Da 8,5. Entonces ahora sí, vamos a analizar las preguntas, ¿verdad? Dice la primera pregunta ahí, bueno, la primera pregunta no, el primer ítem dice si será cierto que el área de la esfera es 289 pi. Bueno, entonces vamos a ver. El área de la esfera, volvemos a la fórmula, es 4 pi por r al cuadrado, o sea, 8,5 a la 2. Entonces ahí es cuestión de calcular eso, ¿verdad? 8,5 por 8,5 por 4, a mí me da 289 pi. Entonces la primera sí es cierta. Es cierta. ¿Ok? Pueden ustedes ahí ir haciendo los cálculos a ver si nos van igual. Bueno, después tenemos el volumen. Entonces aquí dicen, ¿será cierto que el volumen es
4.913 pi, ya hay que ver, el volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Entonces, si hacemos esa sustitución, 4/3 por pi por 8,5 a la 3. Entonces hay que hacer 8,5 por 8,5 por 8,5 por 4 y todo entre 3. Bueno, a mí me está dando, bueno, aquí en decimal, en fracción, perdón. O en decimal me está dando aproximadamente, porque ahí no es tan exacto, es 8,18. Perdón, no me está dando eso, me está dando 818,83 pi. Lo cual no es lo que dice ahí. ¿Verdad? No es lo que dice ahí. Por lo tanto, la segunda no debería ser cierta. Y nos quedamos con solo la 1. Bueno, alguien puede ahí revisar los cálculos. Si alguien lo hizo, me puede decir ahí si está de acuerdo. Pero básicamente es eso. ¿Preguntas? No, no tenemos preguntas. Bueno, muy bien. Vamos con otra pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos con otra. La pregunta que sigue, vamos a ver cuál es. Vamos a subir aquí. Y ya hicimos una esfera. Ajá, sigue una de cubos. No habían aparecido los cubos. Por ahí apareció una caja, pero no había aparecido un cubo. Bueno, esta es 2000, ¿qué es esta? 2000, vamos a ver. Bueno, 2019, la verdad no recuerdo bien. Bueno, este problema dice que un cubo de arista A y un cono de radio R tienen igual volumen. Entonces aquí vamos a hacer un dibujo de eso, ¿verdad? Vamos a dibujar un cubo. A ver si me lo reconoce. Ahí está. No lo hizo tan bien. Vamos a dibujar un cubo y un cono. Entonces, recuerden que un cubo ustedes lo pueden dibujar ahí más o menos así. Dibujan dos rectángulos y luego unen ahí los vértices. La arista es cada una de estos segmentos que estoy marcando aquí, donde se unen las caras, la arista A, y un cono. El cono tiene radio y altura. Bueno, entonces vean qué importante, porque ahí dice que tiene radio R, y hay otro detalle muy importante, que es el que voy a marcar aquí. Dice que la altura del cono es igual a su radio. O sea, que en lugar de ponerle H a la altura, puedo ponerle la misma letra, R, porque dice ahí que son iguales. La altura es igual al radio. Entonces ahí lo que hay que hacer es escribir el radio en términos de la arista. Entonces, el volumen de un cono, perdón, de un cubo, es lado por lado por lado, o lo que es lo mismo a la 3. Y el volumen de un cono es el área de la base, pi por r cuadrado, por h. Pero en este caso, es r también. Y además la fórmula dice entre 3. Entonces esto es pi por r al cubo entre 3. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Bueno, dice ahí que su volumen es igual. Entonces, de acuerdo con la información, tenemos que
que el volumen del cubo es igual al volumen del cono. Y nos dicen despeje R. ¿Cuánto vale R? Despeje R. Eso es. Entonces vamos a despejar R. Voy a multiplicar por 3 a ambos lados para quitar el 3 que está ahí abajo. Entonces me queda 3 por a la 3 es igual a pi por R al cubo. Y como ando despejando R, debo quitar ese pi. Entonces voy a dividir entre pi a ambos lados. Entonces se cancela el pi de la derecha. Pero como ando despejando R, necesito quitar el elevado a la 3. Y eso lo hago sacando raíz cúbica. Entonces le hago raíz cúbica. Eso es R al cubo. Eso es R. Pero me doy cuenta de que hay un a la 3. Entonces, como hay un a la 3, ese a la 3 puede salir, digámoslo así, por decirlo de una manera un poco informal, puede salir de la raíz cúbica. Voy a poner a la izquierda el R. Entonces, el a sale de la raíz y adentro quedaría la raíz cúbica de 3 entre pi. Y esa debería ser una de las opciones, vamos a ver si es cierto, la opción B. Sí, la opción B. Entonces, como ahí dicen, ¿cuánto vale R? Ah, bueno, hay que despejar R. Eso es, básicamente. Recordando, ¿verdad? Que el volumen de un cono es pi por R cuadrado por H entre 3. En este caso, H vale R. Por eso es que aquí pongo R cuadrado por R. Porque dice ahí en la información que pinté de amarillo que la altura es igual al radio. Bueno, preguntas. Nadie levantó la mano. No, nadie levantó la mano. Nadie escribió en el chat. No. Bueno, vamos a hacer aquí para más de ejemplo, un ejemplo para más. Tenemos ahora, vamos a hacer uno de conos también, uno más de conos. Este también, este es 2019. Bueno, este ejemplo es de esos que tienen ahí varios ítems, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, dice que me da información sobre un cono. Y ya van a ver por qué seleccioné este ejemplo. Tiene algo diferente a lo que hemos venido haciendo. Me dan el área total. Eso es un detalle muy importante. Y me dan la generatriz. Ven que esos problemas realmente es eso. O me dan la generatriz o la altura o el R. Tienen que darme ahí algunos datos. Y se trata de ir despejando los otros. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Volvemos ahí al asunto de reconocer los elementos del cono, la generatriz, la altura, el radio, y saber que la generatriz al cuadrado es h a la 2 más r a la 2. Y el área. El área es el área de la base, pi por r cuadrado, más el área lateral, que es pi por r por g. Ese es el área total, la lateral más la basal, que en este caso es lo mismo que la base. Bueno, resulta que en este problema tiene algo diferente porque a mí me están diciendo que el área total es 216 pi. Entonces, vengo acá a la fórmula y digo, bueno, como el área total es pi por r cuadrado, área de la base, más pi por r por g, área lateral, entonces voy a sustituir, ¿verdad? En lugar de área total, voy a quitar área total y voy a poner 216 pi. El radio no lo conocemos, lo dejamos igual, pero sí conocemos
la generatriz, porque ahí me están diciendo que la generatriz vale 15. Entonces, en lugar de poner G, voy a poner un 15 por la información que dice ahí arriba. La generatriz vale 15. Ahora vean qué interesante, porque yo puedo dividir por pi a ambos lados del igual, entonces los pi se cancelan. Entonces esto va a quedar 216 pi, perdón, los pi se cancelan. Entonces va a quedar 216 es igual a r cuadrado más 15 pi, más 15r, perdón, los pi se cancelan. Y vean lo que pasó aquí. Nos quedó una ecuación cuadrática. De esa no habían salido antes. Voy a acomodarla, ¿verdad? Entonces esto se podría entender como r cuadrado más 15 pi más 15r menos 216 igual a 0. Esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esa forma, ¿verdad? Resté a ambos lados 16 y invertí la orden del igual. A partir de aquí podríamos resolver esa ecuación de varias formas. Una es pensando inspección. Otra es hacer fórmula general. Si lo hacemos por inspección, resulta que lo que sirve es 9 por 24. Vamos a ver si es cierto eso. R por 24 da 24R y menos 9R. Entonces esta suma da 15. ¿Ok? Entonces, ese es un camino, hacerlo por inspección. Entonces aquí nos va a quedar R menos 9 por R más 24. Igual a 0. Entonces de ahí se despeja y sale que el radio vale 9 o vale menos 24. Pero ya habíamos dicho, ¿verdad? De que esta solución no se considera porque estamos en un contexto donde es positivo. Entonces, listo, ¿verdad? R vale 9. Entonces tenemos que el radio vale 9. Entonces tenemos que el radio vale 9 y por otro lado, por un dato que nos dieron, tenemos que la generatriz vale 15. Entonces, de estos dos podríamos aplicar teorema de Pitágoras para despejar o para calcular el valor de la altura. Entonces, esto nos va quedando 15 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más h al cuadrado. Entonces, ahí ustedes calculan eso, 225 es igual a 81 más h cuadrado, hacen la resta, restan 81 a ambos lados, y eso nos da 200, bueno, vamos a ver, es 225 menos 81, eso me da 144. Sacamos raíz cuadrada, entonces h vale 12. Bueno, 12 o menos 12, pero nuevamente no consideramos la opción negativa. Entonces ahí tenemos el valor de h, ¿verdad? Entonces vamos ahora a analizar qué es la información que me dan, ¿verdad? Ya tenemos que el radio vale 9, la generatriz vale 15 y la altura vale 12. Entonces, vamos a analizar las opciones. Dice, ¿el radio de la base mide 12? No, ese mide 9, entonces esta es falsa. La altura del cono mide 9. Resulta que la altura del cono mide 12, o sea, esta es falsa. El volumen del cono es 324. Ah, bueno, eso no lo tenemos, entonces vamos a calcularlo. Entonces el volumen es pi por r cuadrado por h entre 3. En este caso es pi por 9 a la 2 por h que es 12 entre 3. Hacemos ahí aritmética, entonces sería 9 al cuadrado, 9 por 9 por 12, todo entre 3. Y eso me está dando 324 pi. Entonces, ¿el volumen del cono es 324 pi? Sí.
Sí, esa es verdadera. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 3. Bueno, no sé, ¿alguien con alguna pregunta? Manos levantadas, no veo. No veo preguntas en el chat. Bueno, no sé, escriban ahí qué tal les fue con el problema. ¿Se entendió más o menos? No sé. Preguntas. Ok, hay una manita hacia arriba, nada más. No hay preguntas. Ahora sí hay un mensaje. Todo bien, dice. Bueno. Vamos entonces con uno más. Damos uno más ahí ya para ir terminando. Entonces, esto está muy bonito, pero todo se termina, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer esta de... Tenía por aquí una muy bonita. Bueno, esta, hagamos esta y una más, porque al final esta que voy a poner acá es simplemente la aplicación de la fórmula, pero es para que ustedes vean que en el examen no todas las preguntas son de despejar, ¿verdad? Hay variedad de preguntas, algunas el objetivo es ver si aplican bien la fórmula, en el otro es ver si conocen la apotema, no todas son de despeje, ¿verdad? Hay cosas que simplemente son de ver si saben aplicar ahí las fórmulas. Bueno, este es un ejemplo de eso. Ahí casi que nos dan todo y nos piden ahí calcular el volumen del cilindro. Eso es todo. O sea, no tiene nada extraño. Entonces, en este caso, el radio es 10 y la altura es 12. Entonces, usted sabe que el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado, o sea, el área de la base por la altura. Entonces, esto es pi por 10 al cuadrado por 12. Y si hacemos eso, 10 al cuadrado es 100 por 12. Entonces ahí eso nos va a dar 1200 pi. Pero ahí dicen aproximadamente. Entonces ahí eso lo aproximamos. Multiplicamos eso por 3,14 más o menos. Y según mis cuentas de aquí, 3769, 68, por ahí. Más o menos. Dependiendo cuántos decimales le pongamos, podría ser que les dé más o menos cerca, pero lo que sí es cierto es que las opciones no deberían estar tan cerca. En este caso es 3770. Pero bueno, eso era nada más para que ustedes vean que hay preguntas que son simplemente la aplicación de la fórmula y que no tienen nada así, digámoslo, de, de despeje o cosas de esas. Bueno, vamos a cerrar con esta de pirámides. Es una pregunta importante. En realidad era esta la que iba a hacer antes para ir cerrando. Bueno, esta es una pirámide de base hexagonal. Entonces, dice ahí que el lado de la base mide 6 y la altura es 12. Entonces, aquí yo quería aprovechar para hablarles otra vez de esta figura que les mencioné hace un rato. Esta imagen en la que quería aprovecharla para este ejemplo. Bueno, esa es una cara, digámoslo así, de la pirámide. Y la base, dice que la base es un hexágono cuyo lado es 5 y la altura es 12. Entonces, en este ejemplo, la situación es que la altura es 12 y el lado de la base es 5. Bueno, hay un detalle que yo quería aprovecharlo para retomarlo, ¿verdad? Que la base es un hexágono. Entonces, tenía por acá esta imagen de qué es lo que pasa en el hexágono. Resulta que en el hexágono
En el hexágono regular, ¿verdad? Que por cierto es así, ahí debería decir regular, pero bueno. En el hexágono regular, se forman 6 triángulos congruentes. Entonces, en esta figura que tenemos ahí, lo que me están pidiendo es, bueno, que si en total tiene 7 caras, bueno, de una vez, esta la vamos a decir que es falsa, porque, bueno, que si en total tiene 6 caras, pero es falsa porque tiene 7 caras. Tiene las 6 caras laterales más la cara de la base. Entonces realmente tiene 7 caras, por eso es falsa, ¿ok? Entonces, a veces se falla esta pregunta porque nos vamos a la primera. Base hexagonal, ya sí, tiene 6 caras. Bueno, sí, tiene 6 caras laterales, pero hay que contar la de la base, o sea, tiene 7, o sea, es falsa. La arista lateral mide 13. Bueno, la arista lateral es precisamente esas que les dije ahora, ¿verdad? Esas que estoy marcando de rojo. Esa que está ahí. Ahora vean un detalle súper importante, que es lo siguiente. La arista lateral se puede calcular usando estos lados que voy a pintar de azul. Bueno, voy a pintarlo aquí primero de verde para ver si lo visualizamos mejor. Vean, para calcular la arista lateral vamos a usar esta altura que estoy marcando de verde, este otro que estoy marcando de verde y la que me pregunta, que es la que voy a marcar de rojo. Esta es la arista lateral. Esa es la pregunta. Realmente es eso. Ponerle X aquí. Eso es un triángulo rectángulo. Ahora, lo que tiene este problema, y que tal vez por un tema de la perspectiva no se visualiza bien, es que ese triángulo que estoy pintando acá, ese triángulo es equilátero. Aunque no parezca, solo que lo estamos viendo así como de ladito, entonces por un tema visual no se aprecia que es este rectángulo, no, perdón, equilátero, es equilátero. Ese que estoy pintando ahí viene a ser como ese que estoy pintando en el hexágono, ese es equilátero. Ven, solo que el hexágono viene, digámoslo así, déjenme ver si puedo hacer un dibujito mejor. El hexágono define 6 triángulos equiláteros, ¿verdad? Si yo dibujara el resto del hexágono, el otro lado viene aquí, el otro viene aquí, y cada uno de estos triángulos son equiláteros. Bueno, ese que pinté de amarillo es equilátero, y por lo tanto, ese lado verde mide 6. Entonces, ¿cómo averiguo X? Bueno, simplemente haciendo teorema de Pitágoras. Creo que por aquí yo les tenía otra imagen donde eso me lo explicaban o donde se podría entender mejor. Que aquí, esta era. Véanlo aquí. Ahí se entiende mucho mejor. Vean lo que está pasando ahí. Algo así. Ese triángulo rojo es equilátero, entonces mide 5 para acá, 5 para acá, y la altura es 12. Entonces, por Pitágoras puedo sacar la arista lateral, que es esta. Entonces ahí usted dice, bueno, entonces x al cuadrado es 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces eso da 144 más 25. X al cuadrado es 169, por lo tanto x vale 13. Entonces, la arista lateral mide 13. Sí, eso es cierto. Mide 13. Es solo la 2. Pero ahí tal vez cuesta visualizar ahí la figura. Creo que con la pirámide azul tal vez se entienda mejor. Quería rescatar eso, ¿verdad? De que la base es un hexágono, entonces ahí estamos jugando con triángulos
equiláteros y por eso puedo usar 5 ahí. Bueno, si a mí me preguntaran, esto ya es adicional al ejemplo, pero solamente para analizarlo. Si a mí me preguntaran la apotema de la pirámide, o sea, esta apotema que le puse A de negra ahí, también yo podría resolver eso usando Pitágoras. Podría ahí calcular esa apotema con el teorema de Pitágoras, porque estaríamos usando este triángulo negro que estoy poniendo acá, rectángulo, vamos a ver un dibujito mejor. Podríamos usar ese triángulo rectángulo que vaya ahí de negro, donde la hipotenusa sería 13, que es la arista. Ando buscando A y este cateto de abajo sería la mitad de 5, que es la mitad del lado, 2,5. Entonces, por el teorema de Pitágoras, yo estaría calculando ese valor de A. Entonces, también, ¿verdad? O sea, hay un triángulo rectángulo ahí entre la arista lateral, la apotema y la mitad del lado. Entonces, todo eso pasa ahí en las pirámides. Bueno, eso no lo preguntaban, pero lo comento solo para que lo tengan ahí de referencia, ¿verdad? Preguntas. No hay preguntas. Alguien tiene una pregunta. Todo bien, dice. Ok. Bueno, entonces ya hemos pasado por las diferentes figuras y si ustedes ven ahí los demás problemas, se dan cuenta que por ahí andan, ¿verdad? Despejar, aplicar las definiciones, entender que es una arista, pero digamos que de ahí no se salen los problemas. Entonces, les recomiendo ver el video del año pasado. Ahí está en el canal de YouTube de Matem. Ahí hay otros ejemplos resueltos. Pueden ayudarse también con esos. Y con eso pueden repasar más. Entonces, con este ejemplo cerramos. Espero que la sesión les haya servido. Esta grabación va a estar ahí también en el canal de Matem. Y espero que hayan aprovechado y que les vaya muy bien en la prueba y ojalá que aprendan bastante. Bueno, tengan buena tarde, buen fin de semana. Hasta pronto. Bueno, mucho gusto. Buenas noches.